Mario Vizcarra es candidato a la presidencia de la República porque su hermano Martín Vizcarra no puede postular, eso está clarísimo. Pero se han presentado algunas tachas que han puesto todavía, ¿no?, en peligro esa candidatura. El señor Vizcarra ha denunciado a la presidenta del Tribunal Constitucional, ha presentado sus alegatos al Jurado Nacional de Elecciones, quien es al final quien tendrá la última palabra sobre su candidatura. Pero al margen de ello, para el candidato, para el señor Vizcarra, la presidenta del TC, la doctora Luz Pacheco, habría hecho declaraciones que desde su perspectiva habrían anticipado criterios sobre la controversia electoral que enfrenta, justamente sobre estas tachas. Las tachas alegan, además se han presentado porque el señor Vizcarra estuvo condenado por peculado, es un delito de corrupción de funcionarios y por lo tanto, de acuerdo a la interpretación que ha hecho el Jurado Electoral Especial, no puede ser candidato a la presidencia de la República. Está con nosotros a esta hora de la noche, habíamos adelantado ya su presencia, Gustavo Gutiérrez Tixe, magistrado del Tribunal Constitucional. Muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, María. ¿Coincide usted con los argumentos que en su momento desarrolló la doctora Luz Pacheco con relación a la candidatura del señor Mario Vizcarra, que para él fueron un adelanto de opinión? Bueno, en realidad yo no podría decir nada al respecto, más aún si es que se le cuestiona a la magistrada adelantar una opinión que yo al final termine avalando lo mismo, que creo que no correspondería. En todo caso, porque lo podrían denunciar son expresiones a título personal, pero que finalmente el tribunal eventualmente se pronunciará, seguramente en este caso, de llegar dicho reclamo a nivel del Tribunal Constitucional, que es posible, ¿no? Es posible. ¿Podría llegar el Tribunal Sí, por supuesto, podría llegar. llegar. ¿Bajo qué circunstancia? Las resoluciones de los tribunales administrativos y de los órganos jurisdiccionales están sujetos a cuestionamiento en la vía de los procesos constitucionales. Eventualmente, una parte que se siente afectada por una decisión de una entidad del Estado puede recurrir a la vía constitucional y eventualmente llegar a la sede del Tribunal Constitucional. Por eso es que es importante, en todo caso, que mantengamos esa neutralidad, objetividad para dicho momento, ¿no? ¿Cree que se equivocó la doctora Pacheco al no referirse a la aplicación de la ley 3717, que es la que se La verdad cuestiona? que no puedo opinar al respecto, no conozco tampoco el detalle. Entiendo de que ella se ha referido a la jurisprudencia de manera genérica, pero no concretamente al caso del señor Vizcarra. Correcto. Y sobre esa jurisprudencia, ¿usted qué piensa sobre la aplicación de la ley 3717? Bueno, como le dije, eso se tendrá que ver caso por caso, porque cuando se cuestiona alguna afectación al derecho de participación política, tiene que ser concretamente sobre el caso recurrible. No todos los casos son iguales, no todos los casos tienen posturas idénticas, por eso que son amparos. El amparo es intuito persona, es personal. Por tanto, en su momento, repito, de llegar el caso a este nivel, tendremos que pronunciarnos al colegiado. Sí, de acuerdo. Quería citar un comunicado que hemos recibido también, a ver, permítame ubicarlo nada más, es el pronunciamiento de ex defensores del pueblo como Walter Albán, Eliana Rebollar, Eduardo Vega Luna, que dice: ante algunas de las últimas decisiones adoptadas por el Jurado Electoral Especial de Lima respecto a determinadas candidaturas, 3 de quienes hemos ejercido las funciones de defensores del pueblo y formamos parte desde el inicio del equipo del primer defensor del pueblo, el doctor Santisteban de Noriega, no deseamos expresar que la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Constitución Política del Perú reconocen el derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos. En el mismo sentido, se ha pronunciado el Tribunal Constitucional. Desconocer estos principios afecta gravemente el derecho ciudadano a participar en elecciones libres y auténticas. En ese marco, nos preocupa profundamente que en un proceso electoral ya afectado por decisiones del Congreso de la República que han limitado la competencia política, el Jurado Electoral Especial de Lima haya emitido resoluciones que en los hechos parecen reforzar ese deleznable propósito. Tales decisiones se pretenden sustentar en interpretaciones sin mayor asidero, absolutamente formalistas. ¿Qué opina usted sobre este pronunciamiento? Ya le dije que no puedo opinar al respecto. En todo caso, creo que el señor Albán nunca fue defensor del pueblo, me parece. Pero en todo caso, son temas que, como le digo, soy magistrado y un colegiado.
y en su momento pues nos pronunciaremos respecto a cualquier restricción o afectación de los derechos fundamentales. A ver, verifiquemos si el señor Albán ha sido defensor. Me parece que ha sido del pueblo. encargado, no titular. Encargado. Nunca ha sido elegido defensor del pueblo, entiendo. A ver, vamos a ver. Verificando la información. Bueno, a ver si nuestra producción puede, por favor, confirmarnos. Pero yo recuerdo que sí. Me parece que ha sido encargado, nunca ha sido elegido defensor del pueblo. ¿Pero eso lo descalifica? No. Usted está hablando de defensor del pueblo, entonces lo estoy precisando nada más. Es un tema. He leído textualmente simplemente. Es que hay un comunicado, ¿no? de defensores del pueblo, pues que no es lo mismo ser un comunicado de un encargado que de defensores del pueblo. Sí, ¿no? leía yo a pie de la letra lo que dice el comunicado. Es opinable. Está bien, usted ha dicho que no tiene una opinión que darnos eso. por lo menos ahora, Sí, porque por también podría ser un adelanto. Ahora, vayamos a otras declaraciones que han suscitado también polémica de la misma doctora Luz Pacheco sobre los jueces que no deben, es lo que ha dicho, acatar fallos internacionales que contradigan la Constitución. Y se refiere, por supuesto, a la Ley 32107, ¿no?, que fue mencionada por su reciente impacto público. La norma es válida, dice, por el principio constitucional. Esto tiene que ver con la ley, digamos, sobre la prescripción de crímenes de lesa humanidad. ¿Qué opina usted? Bueno, lo que podría opinar es sobre ese caso, porque en efecto ha merecido una decisión del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no ha alcanzado los votos para declarar infundada dicha ley. Por lo tanto, la ley está vigente en su totalidad. Al no haberse alcanzado, por un lado, se obtuvo 4 votos en la ponencia evacuada por la magistrada Luz Pacheco, y 3 votos de quienes consideramos de que sí debía ser declarada infundada la ley, en los cuales me encuentro yo. Entonces, al no haber llegado a los 5 votos, entonces la ley está plenamente vigente, por lo tanto tiene que ser aplicable por los jueces del Poder Judicial. Esa es la regla de carácter general, ¿no? Ciertamente, sí, en efecto, esto puede dar lugar a importantes controversias al momento que los jueces tengan que resolver, sobre todo cuando haya revisiones de causas o cuando tengan que resolver pedidos seguramente de corte o de cierre de los procesos en curso o las investigaciones que se estén dando. Y bueno, en ese momento también los jueces tendrán que resolver conforme a la vigencia de la ley, y finalmente tendrán que hacer el análisis constitucional y también del derecho internacional de los derechos humanos, que los jueces, y tendrán que ver la manera como resolver. ¿Reconoce usted que los jueces podrían apelar, digamos, a este control difuso para la aplicación o inaplicación? Lo que pasa es que el control difuso se aplica o se utiliza antes de que el Tribunal Constitucional se pronuncie. Una vez que el Tribunal Constitucional se pronuncie, ya se tiene que aplicar una ley porque ha sido condicionalizada. El gran problema que ocurre aquí, y eso sí es verdad, es que de algún modo hay un margen de discrecionalidad en razón de que no ha habido un pronunciamiento colectivo que haya alcanzado un número de votos suficiente, ¿no? Como les dije. ¿A qué se refiere? Como les dije, o sea, la postura de la magistrada Pacheco y de los 3 magistrados que la acompañaron era de que la ley no podía aplicarse retroactivamente el convenio sobre la imprescriptibilidad. En cambio, hay 3 magistrados que consideramos que sí. Que sí, ¿por qué? Porque la imprescriptibilidad no nace del convenio sobre la imprescriptibilidad, sino de una costumbre del derecho internacional de derechos humanos que surge desde 1945. Ahora, desde el Poder Judicial podrían decir que lo que ha hecho el Tribunal Constitucional entonces es simplemente eliminar la capacidad, digamos, o la facultad de control difuso de los jueces. Por eso digo, o sea, yo creo que ahí vamos a ver cómo se desenvuelve los jueces del Poder Judicial, porque sí tienen en todo caso que expresar las razones y las motivaciones que les lleven a poder aplicar o no aplicar la ley, ¿no? O sea, claro, finalmente tendrán que haber algún tipo de argumentación. El caso del periodista Jaime Ayala, por ejemplo, 30 de septiembre de 2024, el Poder Judicial condenó al exmilitar Alberto Rivero a 18 años de prisión por la desaparición forzada del periodista Jaime Ayala Zulca, cometida por sus subordinados en Ayacucho el 2 de agosto de 1984. ¿No? Ese día Ayala se dirigió a la base de la Marina en el estadio de Huanta con la intención de denunciar una matanza ocurrida en la iglesia presbiteriana. Sin embargo, nunca más volvió a salir. Por eso le digo, hay casos y casos. Por supuesto, por eso es que, por ejemplo, en la ponencia que yo he sustentado,
Consideramos que no puede aplicarse una regla de carácter general. En este caso no se aplicó. No debía aplicarse en todos los casos, porque hay casos en los cuales se tendrá que determinar los contextos. ¿Cree Inclusive que hizo también bien el juez en no aplicar la ley de en lesa este humanidad, caso? inclusive, de 1945, no es lo mismo que el delito de lesa humanidad de 1993 con el Tribunal de Yugoslavia. Hay un cambio de contextos. Por ejemplo, en el 45, con los principios de Nuremberg del 46, para que haya un delito de lesa humanidad tiene que haber un conflicto armado externo. En cambio, recién desde Yugoslavia se entiende que puede haber un conflicto armado interno. Entonces, aquí el asunto o el meollo del asunto es determinar en qué momento estamos en un delito de lesa humanidad o no. Por lo tanto, desde una perspectiva de nosotros, del grupo que finalmente evacuó 2 votos, que magistrado Domínguez, consideramos que es el juez quien tiene que determinar caso por caso en qué momento puede determinar que se ha habido un delito de lesa humanidad y en qué momento no. Y por tanto aplicar las reglas generales, eventualmente la prescripción, porque son casos que tienen 40 años y que deben resolverse de una manera ya suficiente, en razón de que también el país necesita paz social y resolver todas estas controversias que nos vienen demorando por muchos años, generando heridas entre diversos sectores de la sociedad. ¿Qué opina sobre los cuestionamientos de que, en efecto, usted dice que los procesos han sido sumamente largos y han dejado pues a una cantidad de personas, sobre todo policías y militares, en una situación permanente de suspenso, de indefinición legal? Y de legal? zozobra, ¿no? Porque nadie vive bien con la espada de Damocles de la justicia, a sabiendas que en cualquier momento va a ser encarcelado. Claro, el argumento de quienes se ven afectados justamente, es decir, del otro lado de quienes defienden a las víctimas, por ejemplo, en el caso de este periodista, dicen, ok, pero este periodista muere el 2 de agosto de 1984 y recién se conoce una condena en el 2024, así como el procesado ha sufrido un vía crucis, lo ha sufrido también la familia de la persona que finalmente fue asesinada. Pero sí, por supuesto, eso nadie lo discute. Por eso que también invocamos y exhortamos a que se cumpla un plan de reparaciones en un plazo ya determinado, máximo unos 10 años, porque sí es necesario reparar, pero también es importante resolver todo este tipo de controversias, porque no se puede dejar abierto y a la persecución fiscal y judicial de muchos militares y policías que también han cometido estos delitos en un contexto distinto al de que puede haber ocurrido en países donde ha habido un accionar ofensivo de exterminio de personas que son ideológicamente opuestas a quienes estaban en el gobierno, que no ocurrió en el caso peruano, ¿no? No hemos tenido ni un Pinochet ni un Videla, hemos tenido un gobierno que ha cometido, o militares que han cometido hechos delictivos como consecuencia de la respuesta frente a grupos terroristas que han utilizado la violencia y el asesinato como mecanismo para tomar el poder. Es totalmente distinto a lo que ocurrió en Chile, por ejemplo, donde Pinochet implementa políticas para exterminar a los adversarios marxistas, sean o no sean, estén o no estén levantados en armas. No estaban levantados en armas. Entonces el contexto es muy distinto. Hay casos por y eso, casos, ¿no? Exacto, por eso es que... Yo le diría que hay casos y casos. Usted está hablando de una generalidad. Totalmente no de acuerdo. se puede negar tampoco que hubo de abusos y digamos, atentados contra los derechos humanos. He votado en contra de la sentencia de mayoría, porque considero como usted que hay casos y casos. Hay casos pero no casos. Todos los casos pueden ser calificados como Está el del periodista Jaime Ayala, está el de los desaparecidos de la Universidad Nacional del Centro, donde también se logró una condena. Está la matanza de Pucará, donde se consiguió una condena también en el año 2010, ¿no?, a 20 años de prisión por la matanza de Pucará, un grupo conformado por 2 patrullas del ejército de un batallón antisubversivo, ¿no? Eso es, entre otros casos, por supuesto, que están documentados. Quería también abordar el tema de la disolución de los equipos especiales, ¿no? El día de ayer tuvimos una mesa aquí y se criticaba por parte del doctor Joseph Campos, por ejemplo. El Tribunal Constitucional ha reconocido el caso, por ejemplo, Cócteles, ¿no?, y ha anulado ese proceso. Eso demuestra que el equipo especial Lavallato entonces no cumplió con el cometido que tuvo cuando fue creado en un inicio. ¿Usted considera que esta decisión descalifica el trabajo del equipo especial Lavallato en su conjunto y justifica su disolución? No puedo descalificar el trabajo de nadie, pero sí creo que los hechos son objetivos en lo que se refiere a ese caso en concreto, al punto que la Corte Suprema también se ha pronunciado en el mismo sentido del Tribunal Constitucional, en la medida de que no se puede llevar adelante un juicio cuando no hay un tipo penal específico que pueda sancionar una conducta. Y eso es un principio básico que genera la seguridad jurídica, porque nadie
finalmente ninguna persona puede estar sometido a un criterio abierto de una tipificación penal cuando esta no es exactamente detallada y todos los ciudadanos sepamos en qué momento se comete o no se comete un delito. Yo creo que el tema de la composición, la recomposición, la manera como se enfrenta la delincuencia, la lucha contra la criminalidad, venga de cualquier venga, es una competencia autónoma del Ministerio Público. Y más bien, lo que sí hay que observar es que el Ministerio Público cumpla sus objetivos. Lo que debe haber son metas, ¿no? Metas en lo que se refiere a la persecución del crimen, a la persecución de la corrupción. Y verá pues el Ministerio Público y su Junta de Fiscales Supremos cómo cree que debe enfrentar ese tipo de delincuencia. Entonces, el hecho de decir que estás en contra o a favor o criticar o alabar a grupos, no creo que es lo que corresponde. Yo creo que lo que corresponde es respaldar y esperar que el Ministerio Público cumpla los objetivos en la lucha contra la delincuencia. ¿Confía entonces en las decisiones que está adoptando el fiscal? Bueno, yo trato de confiar siempre en las instituciones democráticas, ¿no? Porque eso creo que es lo que corresponde, ¿no? Creo que es importante, y sobre todo la veeduría ciudadana, el rol de la prensa, ¿no? Que tengamos la expectativa de que realmente se cumpla, ¿no? Más allá de ¿Le sorprende las que la personas. Junta de Fiscales Supremos no haya dicho nada de que se hayan desactivado 4 equipos especiales? Por eso le digo, o sea, creo que si fuera un acto ilegal, la censura tendría que venir de todos, pero si son medidas estratégicas de parte, están dentro de las competencias de los órganos de gobierno, tanto el Poder Judicial como del Ministerio Público, esperemos, ¿no? Esperemos ver cómo se desenvuelven dichas medidas durante el año en ejercicio fiscal y jurisdiccional y veamos cómo realmente se lucha contra la delincuencia. ¿Está rehubiendo la pregunta? No, le estoy dando mi postura. Es que no puedo ser tan subjetivo porque no soy periodista para opinar si es que el señor Pérez es malo o bueno. Lo que tengo que yo decir es, en todo caso, si usted me está pidiendo una pregunta al respecto, si es que esta medida es o no es una medida que está dentro del margen de atribuciones que corresponde a un órgano de gobierno. Eso parece estar claro, es decir, el señor Tomás Álvarez. Yo lo que le preguntaba era una pregunta justamente por el impacto que esto podría tener en las investigaciones que todavía están a cargo de algunos fiscales. Caso Susana Villarán, solamente para hablar de Lavallato. Las investigaciones continúan, ¿no? Sí, o por ejemplo, perdóneme, algo que se le ha cuestionado al fiscal, haber estado él involucrado en el caso Cuellos Blancos y al mismo tiempo tomar una decisión para desactivar el equipo especial. ¿Ahí pudo abstenerse? ¿Cree que el comportamiento de un fiscal de la Nación debería haber sido? Creo que... Me abstengo en esto porque en este caso me salpicó a mí. Y la Junta de Fiscales Supremos, el silencio, ¿cómo lo evalúa? Lo que más bien me preocupa es que mucho se habla, por ejemplo, de cuellos blancos, pero no hemos visto ningún proceso penal ni ninguna sentencia. Y creo que de los cuellos blancos ya han pasado bastantes años, ¿no? O sea, ese es un problema que tenemos en el sistema, no solamente político, sino en el sistema judicial. Las sospechas son herramientas que al final buscan descalificar a las personas. ¿Quiere decir usted que el caso no tenía sustento? No. Si lo tiene que haber una condena. Yo invoco a que haya condenas. Invoco a que ya basta, que más bien el sistema... Por eso tenemos abarrotado de causas del Tribunal Constitucional. Porque el Tribunal Constitucional al final vienen ciudadanos que dicen, oiga, tengo 15 años un proceso, tengo 12 años un proceso que no acaba. Y no solamente en materia penal, yo siempre lo digo, en materia pensionaria, reclamando 100 soles, que el Poder Judicial no resuelve. En consecuencia, ¿qué es lo que tiene que hacer el tribunal? Tiene que ser garantista, porque tiene que garantizar los derechos fundamentales. Y ese es a veces el infausto rol que nos corresponde porque tenemos que dar tutela. Entonces, en este caso usted me está hablando de un calificativo como si fuera un delito, pero ciertamente el sistema judicial, y hemos tenido poderes judiciales, creo, independientes, hasta el día de hoy ni siquiera sustanció un proceso penal. Doctor Gutiérrez Tixe, en principio yo no le estoy cuestionando, le estoy pidiendo una opinión como una persona que es experta en derecho constitucional y es parte de un colegiado que toma decisiones que son gravitantes justamente para la administración de justicia en el país. Una de los problemas que dice la Fiscalía haber tenido precisamente para conseguir más sentencias y mejores resultados pasa por el hecho de que en el Poder Judicial no hubo una correspondencia. Por ejemplo, juzgados también especializados que permitieran que estos procesos fluyeran mayor. Es decir, la Fiscalía asume la responsabilidad, pero en realidad el retraso tiene que ver con cómo está diseñado el sistema. ¿Usted coincide en que hay que hacer una serie de reformas precisamente para ello?
Sí, por supuesto. Yo creo que es importante y imperativo hacer una reforma. Cuando la ha querido hacer el Congreso, que es el órgano titular para la reforma, los poderes han cuestionado o han reclamado, no han estado conformes. Y más bien me parece interesante que sean los propios poderes, Ministerio Público, Poder Judicial, que ellos mismos busquen implementar una propuesta de reforma que salga de dentro del Poder Judicial y dentro de la Fiscalía. Yo creo que va en una buena sintonía, ¿no? La escuela que se propone, que reemplazaría a la Junta, ¿le parece una buena idea? Sí, por supuesto. Es una propuesta que viene de hace más de 20 años con Seriajus y que ha sido implementada exitosamente en otros países, como por ejemplo en España, ¿no? O sea, eso creo que permitiría generar una mayor convicción y una mejor carrera de los jueces y fiscales en el Perú, porque los jueces y fiscales en el Perú son abogados que postulan un concurso e ingresan a la función. El hecho de especializarse, de tener un tiempo para poder capacitarse en las destrezas jurisdiccionales, yo creo que sería bastante saludable e interesante y permitiría un mejor fortalecimiento de la independencia y la imparcialidad. De acuerdo. Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros.